Y bueno, respecto a los esquemas de neoadyuvancia en cáncer de recto, pues tenemos que prácticamente en todas las guías, ASCO, ESMO y por supuesto NCCN, lo que tenemos contemplado en neoadyuvancia implica ya sean esquemas combinados de quimio-radioterapia, siempre basados en fluoropirimidinas, o bien, en su defecto, la utilización de quimioterapia y posteriormente, basados en estos mismos esquemas con oxaliplatino, y posteriormente el uso de quimio-radioterapia. Y como mencionaba ahorita, todos están basados en fluoropirimidinas, con excepción tal vez, de que se suma el oxaliplatino en la quimioterapia, pero siempre en la combinación utilizamos exclusivamente las fluoropirimidinas más la radioterapia. Esto tiene que ver prácticamente por estudios que empezaron en los 90s, donde se demostró que el beneficio que brindaban las fluoropirimidinas era superior a simplemente la radioterapia sola o a la cirugía previa. Esto con respecto a las tasas de recurrencia, de tal forma que se empieza a ganar su lugar el uso de la quimio-radioterapia en la neoadyuvancia y afortunadamente, posteriormente, con el uso de capecitabina, que es un profármaco del mismo 5-fluoruracilo, tenemos entonces que aumentan las alternativas para dar la neoadyuvancia, pero ahí estamos hasta este punto estancados. Sabemos que esto nos va a permitir que haya una ruptura. Preferimos que esta ruptura sea de las 2 hebras del DNA, que se obtenga entonces una mayor fragmentación de la molécula de DNA, y es esto lo que nos va a conducir a la apoptosis y a la destrucción del tejido, pero no tenemos otras alternativas. ¿Qué fármacos están desarrollando y qué es lo que se ha estudiado respecto a esto? Bueno, pues tenemos otros medicamentos, particularmente oxaliplatino e irinotecan, que se han empleado exitosamente de forma adyuvante y en los esquemas para cáncer colorectal avanzado, pero en este contexto, y es lo que vamos a ver ahorita, no han podido impactar ya sea o en tasas de respuesta o bien con un impacto en sobrevida global sin dar una toxicidad excesiva. Tenemos que los esquemas con 5-fluoruracilo pues han demostrado tener siempre una mayor tasa de respuesta completa que la radioterapia sola, y por lo tanto se ha vuelto esta concomitancia el esquema de elección para la neoadyuvancia. De la misma forma, el uso de capecitabina, en donde además aquí se empiezan a hacer adiciones con oxaliplatino, y si bien se lograban tasas de respuesta discretamente superiores con el uso de oxaliplatino, lo que se cosechaba era una toxicidad que era por mucho superior, de tal manera que vamos a tener que toxicidades hematológicas y locales como la proctitis se tornaban sumamente deleterias para la calidad del paciente, sin tener un impacto sustancial en cuanto a la sobrevida global. De tal forma que el oxaliplatino en las diferentes combinaciones en donde se ha probado, y en particular en los estudios grandes donde se tienen más de 1000 pacientes, es únicamente en esas circunstancias donde ha logrado imponerse con un beneficio, pero la toxicidad es tan significativamente alta que nos ha dejado, lo ha dejado fuera prácticamente de todos los esquemas aprobados o considerados pertinentes por todas las sociedades y los paneles de expertos. Sin embargo, buscando todavía alternativas, el irinotecan, que es otro fármaco, un inhibidor de la topoisomerasa 1, que estamos empleando ampliamente en los esquemas avanzados, ha mostrado, pero de forma muy leve, que permite una disminución en cuanto a los volúmenes tumorales, pero no impacta definitivamente en las tasas de respuesta, y desgraciadamente sí se suma toxicidad, particularmente gastrointestinal. Estas son las complicaciones a las que se suele asociar una
diarrea de forma sustancial, además de que tiene una baja tasa de respuesta, de tal forma que queda también descartado como opción. Ahora, el uso de anticuerpos monoclonales también se ha estudiado. Se ha buscado establecer si la terapia anti-EGFR, cetuximab, panitumumab, pudieran hacer una diferencia, ya sean estos combinados con capecitabina, con oxaliplatino, y se ha visto en ninguno de los estudios hasta el momento que haya una superioridad a los esquemas tradicionales y por lo tanto no impacta ni en tasa de respuesta, ni en la preservación de esfínter, y tampoco en sobrevida global, ni en sobrevida libre de enfermedad. De tal forma que pues no tienen un papel que demuestre pues que tendrán en el futuro, al menos inmediato, un papel importante en el tratamiento. Ahora, en particular los antiangiogénicos parecería que son promisorios. Las toxicidades, sin embargo, que también se ha visto con ellos, como la perforación, ha limitado el uso, por ejemplo, de bevacizumab, pero se están llevando a cabo algunos estudios con sorafenib, que parecería está incrementando las tasas de respuesta de forma importante. Todavía son estudios fase 1 y próximamente fase 2, donde pudiéramos ver la incorporación de estas nuevas moléculas en lo que sería la neoadyuvancia para cáncer colorectal. De la misma manera, algo que ha dado tasas de respuesta altísimas, superiores al 80%, y parecería que impactará esto como un marcador de respuesta inicialmente para después evaluar la sobrevida y las tasas de preservación de esfínter, son los inhibidores de las PARP. Se ha visto en el uso de olaparib, se ha visto promisorio en algunos pequeños estudios fase 1, y olaparib parecería ser una molécula sumamente prometedora. Lo único es la selectividad que deberá tener, o la selección de los pacientes para utilizar estas terapias. Esa es la parte que también se tiene que definir, puesto que los costos se incrementarían de forma sustancial con estas nuevas moléculas en neoadyuvancia. Hay otras moléculas que se están utilizando de forma experimental, incluso estaríamos hablando de nanopartículas, Vitrio 90, braquiterapia, etcétera. Todo esto está en ciernes y no tenemos de forma contundente un beneficio que nos permite establecerlos como una conducta que en breve, en unos años, podamos tener en nuestras prácticas clínicas. No obstante, buscando alternativas en el manejo o consideraciones, incluso con las moléculas que tenemos esta revisión, una revisión de Cochrane muy extensa, donde sumaron estudios con el uso de capecitabina y 5-fluoruracilo. Estamos hablando de más de 10,000 pacientes en el análisis global, en donde se pudo constatar que al menos en el uso de quimioradioterapia, al comparar las dos moléculas, que serían 5-fluoruracilo y capecitabina, hay una muy discreta, pero que no es estadísticamente significativa, digamos, preferencia por lo que sería la terapia oral, ¿sí? Y con impacto en sobrevida libre de progresión, al igual que en sobrevida global. Tenemos pues que no hay una diferencia entre usar 5-fluoruracilo o capecitabina en estos pacientes, no es estadísticamente significativa, únicamente se considera como un dato que estadísticamente nos pudiera orientar a que capecitabina tiene una mayor utilidad, pero no hay una diferencia estadísticamente significativa. Entonces, viendo esto en retrospectiva, desde los 90 que se empieza el estudio con el uso de quimio-radioterapia con 5-fluoruracilo a la fecha, no hemos tenido un cambio prometedor respecto al uso de otros agentes, solamente hemos logrado sumar toxicidad. ¿Qué nos depara el futuro? Bueno, faltaría ver también el uso de la inmunoterapia
en estos casos que pudiera hacer una diferencia, pero que, como vimos hace rato, al menos en el terreno de lo metastásico, también está apenas jugando un papel, y habría que ver si en estos pacientes, o seleccionando aquellos que tengan también inestabilidad microsatelital o deficiencias del mecanismo MMR, pudieran beneficiarse del uso de inmunoterapia. Hoy por hoy no hay estudios que vayan a cambiar nuestra práctica clínica en corto, y pues prácticamente en eso nos quedaríamos, en el uso todavía de fluoropirimidinas junto con radioterapia. Y creo que sería la charla más breve del día de hoy. Gracias.